Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Sanabria, dando cumplimiento a la guía de actividades en la fase 2, conocimiento del curso de estructura del Estado y gobernanza de las políticas públicas. Me permito presentar mi ponencia referente a las políticas públicas. Me permito presentar mi ponencia referente a la interrogante: ¿son autónomas las entidades territoriales para formular e implementar políticas públicas? ¿Sí? Les voy a iniciar con una pequeña introducción referente a esto. Entonces, la autonomía de las entidades territoriales para formular e implementar, ¿sí?, políticas públicas en Colombia efectivamente es un tema de discusión relevante, puesto que es de vital importancia para la administración pública y el desarrollo de nuestro país. Este concepto se encuentra entre una delgada línea entre descentralización política, administrativa y el ejercicio de poder y el desarrollo de las regiones. En palabras un poco más coloquiales, ¿sí?, la autonomía implica la capacidad de los gobiernos territoriales para formular e implementar políticas públicas de manera independiente. Sin embargo, la efectividad de esta autonomía se ve afectada por diversos factores, incluyendo la centralización del poder y las limitaciones financieras y la desigualdad entre las regiones, ¿sí? En esta ponencia trataré de dar respuesta a la interrogante: ¿son autónomas las entidades territoriales para formular e implementar políticas públicas?, analizando de dicha autonomía desde diferentes perspectivas teóricas, teniendo en cuenta los autores relacionados. En las referencias de la unidad 1 organizo mucho mejor mis ideas y considero que la autonomía de las entidades territoriales en Colombia es un tema crucial para el desarrollo de las políticas públicas de forma eficiente, eficaz, efectivas y eficaces, ¿sí? Entonces, me permiten ser adaptadas a la realidad de cada territorio, además de lo que nos comenta Óscar Fajardo. El tema de la descentralización busca empoderar a los municipios y departamentos, permitiéndoles así gestionar sus propios asuntos y responder directamente a las necesidades de sus comunidades, algo más específico por la comunidad que presenta. Me pareció muy importante cómo Duarte aborda el concepto de genealogías de la descentralización, pues analiza las fases, lo positivo y lo negativo en la implementación de un modelo neoclásico de gobierno en Colombia. Según Duarte, la descentralización ha sido un proceso confuso, en donde las tensiones entre la autonomía local y la descentralización del poder han sido protagonistas. Concuerdo con ese autor en el tema de que, a pesar de los avances de la autonomía territorial, persisten ciertos desafíos significativos que de alguna otra manera limitan las capacidades de las entidades territoriales para diseñar y poner en marcha políticas públicas. Es evidente que en nuestro país tenemos un bache en el marco normativo. Además, la dependencia financiera en los municipios respecto al gobierno departamental y nacional son obstáculos que no se pueden desconocer y que deben ser superados para lograr una verdadera autonomía. Por otro lado, el análisis del rol de las veredas en el posconflicto, realizado por Óscar Fajardo, puede ser concebido como una propuesta a la creación de un régimen jurídico para municipalidades. Creo que esta propuesta no es tan descabellada, pues sabemos que es necesario fortalecer la autonomía territorial y no podemos desconocer que las veredas, comunidades administrativas más cercanas a la comunidad, puedan responder de manera más efectiva a las necesidades locales. Por lo tanto, lo que Fajardo sostiene puede promover la paz y la reconciliación en un país como el nuestro, que sueña con la inclusión de estas estructuras en el diseño de las políticas públicas. Ahora bien, sin embargo, además de estos autores, considero que para dar respuesta a la interrogante, la lectura sobre este tema debe ser amplia y permitir el análisis o discusión frente a los discursos de diferentes autores. Pues por tal razón, conocedor de que la autonomía de las entidades territoriales se basa en la capacidad de estas para gestionar sus asuntos sin interferencias externas, cito a otros autores consultados. Según Jorge Maldonado, en su artículo de la autonomía territorial en Colombia, muestra un análisis de sus implicaciones y desafíos, publicado por la Universidad, ¿sí?, del Valle. Entonces, estos territorios pueden tomar decisiones sobre sus políticas y programas, mientras que la autonomía administrativa se refiere como tal a las capacidades de gestionar recursos y ejecutar acciones sin intervención del gobierno central. Sí, en el artículo, Marcela Lozada Borda publica
publicada, digamos, por parte de la revista Javeriana, que es posible la autonomía local y regional en Colombia. Esta hace referencia a una mayor autonomía de los municipios y departamentos del país, que ayudaría a romper la rigidez del Estado colombiano y promovería la toma de decisiones más alineadas con los intereses reales de los habitantes. Entonces, lo cito porque considero que, si bien todos coinciden en la necesidad de esta autonomía de los territorios, sus visiones, digamos, ampliarán las razones por las cuales es necesaria dicha autonomía y evidencian formas diferentes de alcanzarlo, ¿sí? Pertinente hacer referencia a la normatividad vigente en nuestro país, ¿sí? Entonces, cito al artículo 1 de la Constitución Política, el cual establece que un país en un estado unitario, descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales, lo cual considero sumamente importante, pues está a disposición de reconocer a las entidades locales como actores claves en la formulación de políticas públicas. Entonces, autores como Jorge González nos sustentan el libro del desafío a la implementación de políticas públicas participativas para el desarrollo del territorio, que la falta de los recursos y la desigualdad en la distribución de estos pues limita la capacidad de las entidades territoriales para formular e implementar políticas públicas de una manera efectiva. Eso me obliga a plantearme una interrogante crítica, ¿sí? ¿Hasta qué punto la autonomía territorial es real y no solo un principio teórico? ¿Sí? A pesar de la base legal que nos respalda la autonomía de las entidades territoriales, somos conocedores que existen varios desafíos que limitan sus capacidades para actuar. Entonces, de esta manera independiente, por ejemplo, uno de los principales obstáculos es la descentralización del poder, en donde nos vemos regularmente, digamos, inmersos en todo el tema. ¿Sí? La crítica tal vez a la autonomía de las entidades territoriales y la manera que realiza el diseño e implementación de las políticas públicas. Entonces, aunque suena muy bonito el tema de la autonomía para los territorios en temas propios como el diseño y ejecución de las políticas públicas, y a pesar de la base legal que respalda la autonomía territorial, existen desafíos significativos que posiblemente limiten su efectividad. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta. Constantemente enfrentamos restricciones impuestos de pronto por el gobierno nacional, que pueden influir en sus decisiones. Además, temas como la centralización de los recursos y la falta de transferencia adecuadas son ejemplos de cómo el control del gobierno nacional debilita la autonomía en territorios. Por lo anterior, es evidente que la desigualdad en la distribución de recursos entre regiones crea diferencias en las capacidades que tienen las entidades para responder a las necesidades de sus comunidades. Sabemos que la implementación de las políticas públicas por parte de las entidades territoriales enfrenta críticas en términos de eficacia, eficiencia, pues como lo he dicho antes, la falta de capacidad técnica y financiera en muchas de estas entidades es un factor determinante. Entonces tenemos que tener eso muy claro, el tema de la colaboración entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, ¿sí? O los gobiernos departamentales puede ser muy beneficiosa para los departamentos. Concluyendo, ¿sí? Con la respuesta a la interrogante de que si son autónomas las entidades territoriales para formular e implementar políticas públicas, con base en los autores considero que 1. Las entidades territoriales en Colombia en teoría son autónomas para formular e implementar políticas públicas y se encuentran respaldadas por el marco constitucional y legal, pero sin embargo en la práctica no podemos desconocer que se enfrentan a desafíos y limitaciones significativas que pueden comprometer la implementación de las políticas públicas y la capacidad para ejercer esta autonomía de manera eficiente. 2. Considero necesario fomentar un entorno en donde no solo se conozca la autonomía, sino también contribuya al desarrollo de capacidades y promueva la colaboración en lugar de la imposición, evitando depender de la descentralización, ¿sí? El poder, la desigualdad en la asignación de los recursos y la falta de capacidad teórica. 3. Considero crucial fomentar la colaboración entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, así como invertir en el desarrollo y las capacidades en la transparencia en la gestión pública. Solo así se podrá garantizar, de alguna manera u otra, que las políticas públicas formuladas e implementadas por las entidades territoriales realmente respondan a las necesidades que nuestras comunidades, nuestros pueblos representan. Muchísimas gracias por la atención.
Hasta luego.